Ok, vamos a una clase de probabilidades. En este caso, probabilidad condicionada. Vamos a ubicar un resaltador y ya tenemos acá entonces la clase. Vamos a repasar algunos conceptos a través del problema que está en la página 20, creo yo, del libro. Por ejemplo, tenemos una urna con 10 bolitas. ¿Okay? Se extrae una bolita al azar. Si se sabe que la bolita extraída tiene un número mayor que 3, ¿cuál es la probabilidad de que sea par? Fíjense, vamos a colocar dos conjuntos de valores que son los que me interesan. Por ejemplo, el evento A, que es un conjunto para identificar las bolitas que son mayores que 3. Entonces aquí estaría la bolita 4, 5 hasta el 10. Por otro lado, entonces tenemos que dentro de esta misma urna, identificadas con el conjunto B o el evento B, estarían las bolitas que son pares, el 2, el 4 y así sucesivamente hasta el 10. Vamos a recordar la ley de Laplace, que dice que para calcular la probabilidad que ocurra un evento hay que dividir y hallar la fracción de casos favorables de ocurrir el evento A dividido entre el total de casos posibles. Vamos a identificar el total de casos posibles. En este caso, en este ejemplo, tenemos 10, porque tenemos 10 bolitas. Esto se identifica con la letra A mayúscula, griega, omega, que es esta. Entonces tenemos tal de casos posibles. Ahora vamos a ver cuál es la probabilidad de extraer al azar una bolita que sea mayor a 3. ¿Cuáles son los casos favorables? Tendríamos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 de un total de 10 casos posibles. Así se calcularía entonces la probabilidad de que se extraiga una bolita mayor a 3. Es decir, el 0,7 o 70%. 7 de 10 lo dividimos, da 0,7 o eso correspondería al 70%, en caso tal de que lo quisiéramos en porcentaje. Y vamos a ver cómo saca la probabilidad de que de acá se extraiga al azar una bolita que sea par. Tendremos que contar los casos favorables de que ocurra de que la bolita sea par. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5 casos favorables de que sea par entre 10, que es el caso total. En ese caso, en esta ocasión tendría entonces la probabilidad de que la bolita fuera par es 5 dividido entre 10, es decir, 0,5 o 50%. Existe más probabilidad de que la bolita sea mayor que 3 que la bolita sea par. Y si me preguntaran cuál es la probabilidad de que la bolita sea impar, sería también un 50%, porque así ya tendríamos todos los casos posibles de los 10, porque 5 son pares y 5 bolitas son impares. ¿Y cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, te preguntara cuáles son las probabilidades de que la bolita sea no mayor que 3, es decir, que sea menor o igual? Sería, en este caso, 30%. Ahora, a la pregunta, ¿cómo calcular la probabilidad de que sea par dado que yo saqué un número mayor que 3? Dado que ocurrió 3, entonces esto se me reduce a solamente contar estos conjuntos de casos. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, de estos casos, porque ya sabemos entonces que es
probabilidades tengo de conseguir uno par? Tendríamos que contar 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es la probabilidad entonces? Sería 4 dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 4 dividido 7 y eso sería el 57%. Esa probabilidad condicionada, como la estoy colocando acá, que está condicionada a que la primera que haya sido mayor que 3, sería de esta manera: probabilidad B tal que haya ocurrido A, es decir, probabilidad de que sea par dado que es mayor que 3. Vamos a continuación ahora a ver un caso de cómo resolver este tipo de problemas recurriendo a un diagrama, que en este caso se llama diagrama de Venn. Ya sabemos que la probabilidad de que la bolita sea mayor a 3 es 70% y la probabilidad de que sea par es del 50%. El diagrama de Venn se procede de la siguiente manera: se colocan, ya recordemos que la probabilidad de que sea par dado que es mayor que 3 es de 4 séptimos o 57%. Aquí tenemos el diagrama, aquí están todos los casos posibles, todos los posibles casos, aquí están las 10 bolitas. Ahora, si agrupamos estas bolas que están acá, estas son las bolitas que son mayores que 3. Ese sería el conjunto A. Y las bolitas que pertenecen al conjunto B, es decir, los pares, serían el 2, el 4, 6, 8 y 10. Fíjense que acá tenemos el 2, que es par, pero que no es mayor que 3. ¿Cómo proceder en este caso? Para resolverlo, recurrimos a una nueva fórmula, que sería la probabilidad de B dado que ocurrió A, que es la probabilidad de la intersección de A y B dividido la probabilidad del evento A. ¿Cómo calcular la probabilidad de que haya ocurrido A y B simultáneamente? Aquí se ve cuál es la intersección del conjunto. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 casos. ¿De cuánto? Del total de 10. La probabilidad de la intersección del evento A y B sería 40%. ¿Qué debemos hacer ahora? Este 40% lo dividimos entre la probabilidad del evento A, que sería 70%, me quedaría que 4 se elimina, 0 se elimina con 0, me queda 4 séptimos o el 57%, tal cual como me había dado anteriormente. Vamos a ver otra forma de resolver este mismo problema a través de tabla de contingencia. Tenemos también los conjuntos A y B, que en este caso sería el conjunto A, los mayores a 3. De estos mayores a 3, ¿cuántos tengo en total? 7. ¿Cuántos son pares? 4. ¿Cuántos son impares? 3. En las columnas coloco cuáles son los mayores y cuáles son los que no son mayores. En las filas coloco los pares y los impares. Acá sabemos que el conjunto B está formado por las bolitas pares. En este caso sería 5, 1 que no es mayor que 3 y 4 que son mayores a 3. Los impares serían 3 que hay en este grupo y 2 que hay en este grupo, para totalizar 10. 5 pares, 5 bolitas impares, 3 bolitas mayores que 3 7 bolitas mayores a 3 y 3 bolitas no mayores a 3.
Esta misma tabla la podemos, perdón, ¿cuál es la que debemos resaltar acá? Esta, para poder responder a esta pregunta. Porque ¿cuántos bolitas son pares y que son mayores a 3? 4. ¿Cuántas bolitas hay en total de mayores a 3? 7. Es decir, que tenemos que estar presto a la intersección de esta columna con esta fila. Esta misma tabla la podemos convertir en forma porcentual, multiplicando por 10. Aquí entonces tendríamos que los números que son pares y mayores que 3 son 40%, los que son pares y no son mayores a 3 serían 10%, para totalizar un 50%. Para los impares mayores a 3 son 30% y para los no mayores a 3 serían 20% para totalizar 50%. Mientras que acá la suma sería 70% y acá sería 30%. De nuevo hay que estar atento a la intersección de que sea par y que sea mayor a 3. Es el 40%. ¿Cómo calcular entonces la probabilidad condicionada? Sería la probabilidad de la intersección dividida la probabilidad de ocurrencia del evento A. Es decir, del que estamos seguros que ocurrió. Es decir, que las bolitas sean mayores a 3. ¿Cuál es la probabilidad de la intersección? Aquí se notamos que sería 40% dividido entre la probabilidad de ocurrencia de que efectivamente es mayor que 3, es decir, 70. Tendríamos entonces de nuevo que dividir 40 entre 70 y nos da efectivamente la probabilidad del 57%, como en el caso anterior. Vamos ahora a ver otra estrategia, el diagrama de árbol. En este caso, el diagrama de árbol consiste en lo siguiente: una primera dos ramas, que serían cuáles son las bolitas que son mayores a 3, que representan 7 de 10. ¿Por qué? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 10 en total. Y las bolitas no mayores serían 3 de 10. Fíjense que siempre, como el total es 10, aquí hay 7 y 3 son 10. 7 son mayores y 3 no son mayores. Ahora, de esta posibilidad de que sea par, se ramifican en dos partes más. ¿Cuáles pudieran ser pares? De estos 7, ¿cuáles son los pares? De estos 7 hay 1, 2, 3, 4. 4 posibilidades de 7 que tengo, y de que sean impares la diferencia. 4 y 3 son 7. Igualmente esta. ¿Cuáles son las probabilidades de que de estos 3 uno sea par? Es un tercio, porque de estos 3, ¿quiénes son estas 3? Estos son 3 bolitas, que serían el 1, el 2 y el 3. Y de esas 3 bolitas, 1 es par, que sería el número 2. ¿Y cuáles son los impares? Sería el 1 y el 3, es decir, 2 de 3. ¿Cómo calcular la probabilidad condicionada? Sería, primero vamos a buscar la intersección entre la probabilidad del conjunto A y B, o de B y conjunto A. Sería multiplicar esta probabilidad, 7 décimos, por 4 décimos. 4 séptimos. Eso me va a dar 4 décimos. Porque este 7 se puede cancelar con este 7 y me queda 4 partido 10. ¿Y cuál es la probabilidad de ocurrencia del evento A? Ya habíamos calculado, 7 de 10. ¿Cómo calcular la probabilidad condicionada? Tendríamos que dividir este 4 décimos entre 7 décimos. Este 10 se cancela con este 10, me queda 4 décimos. Bueno, hasta aquí ya sabemos entonces 3 maneras diferentes a través del diagrama de árbol, tabla de contingencia
y el diagrama de Venn para calcular probabilidad condicional.